Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Ya nos saludamos, pero nos saludamos otra vez. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? No me dejan cruzarme. Ay, para no cruzarse. No es falta de caballerosidad. Es saludo por arriba. Bueno, Camila Crescimbeni, ¿está bien pronunciado el apellido? Sí, sorprendentemente muy bien. Muy bien, presidenta de la Juventud Pro y Camilo Vaca Narvaja de la Juventud Peronista. La nueva generación de la política, ¿podríamos decirlo así? ¿Nos podemos presentar de esa manera, les parece? Sí, yo creo que en realidad somos jóvenes que venimos trabajando hace bastante tiempo, militando y trabajando en política, pero sí creo que somos parte de una nueva generación que está trabajando quizás con algunas cosas distintas. Pensá que nacimos en democracia, creo que Camilo también es joven y ya de entrada tenemos la cabeza distinta. Me parece que eso está bueno para aportar a la política. ¿Se puede pensar en una generación en la que los acuerdos sean posibles en lugar de generar desacuerdos constantes y peleas constantes, Camilo? Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Me parece que cada política pública pareciera que es un revólver y a ver si sale o no sale la bala. O sea, no puede ser que no haya acuerdos y consensos por parte de la dirigencia. Me parece, como decía bien Camila, nosotros somos una generación que es la generación de la democracia y en ese sentido tiene que tener bien en claro qué puntos son los pilares para desarrollar nuestro país y nuestra nación. Por ahí podemos discutir seguramente si eran los mismos, proyectos, ¿no? Los pilares. y los modelos, pero en lo que es ciencia y tecnología, educación, y después yo iría a un debate mucho más profundo que va con la actualidad de la coyuntura de hoy en día, que es el tema financiero. Yo me parece que ya no es más la discusión entre un modelo agroexportador o un modelo de desarrollo industrial de consumo interno. Ahora hay una nueva hegemonía mundial, que es la del sistema financiero, es el nuevo hegemón del capital. Y si nosotros no grabamos a lo que es la renta financiera y ponemos límites a esa concentración de capital, me parece que no hay salida para ninguna democracia en el mundo. Y creo que ese es nuestro desafío como generación. Sí, yo creo que también como generación política tenemos muchos cortes transversales y hay muchos temas sobre los que podemos discutir y ponernos de acuerdo. Seguramente la implementación específica sea distinta, pero hay temas, por ejemplo, no sé, la despenalización del aborto. Hay temas que tienen que ver con un clivaje generacional que la verdad son más cosas las que nos unen o que a veces no. Hay temas como ese que hace poquito tuvimos la suerte de empezar a ponerlo en tela de juicio y debatirlo, no solamente en sí el tema de la despenalización del aborto, sino, por ejemplo, la prevención del embarazo no intencional y poner de nuevo no, arrancar a poner temas que están hace años pendientes de ponerlos en agenda. Creo que hay temas que tienen que ver con la juventud, donde realmente podemos generar muy buenos acuerdos. Bueno, ahora vamos puertas para adentro. Dentro del espacio Cambiemos, tienen que convivir con la juventud del Partido Radical. Dentro del peronismo, bueno, calculo que con todas las juventudes. Debe haber un un espacio de juventud por cada sector. Todos son peronistas. ¿Cómo se puede apuntar a un pacto de convivencia entre distintos espacios políticos cuando adentro por ahí hay asperezas que todavía no terminan de limarse? Mira, mi experiencia, que es lo que estamos trabajando y articulando, es Generación Patriótica, la agrupación que es por sectores, que están los jóvenes de la CTA, Matías Salundo, secretario general de Juventud de la CTA, jóvenes de la CGT, de la Corriente Federal de los Trabajadores, del sector agrario, que es Campo, las pymes, que es la Cejera, la Helbar, la agrupación, y tratamos de hacer una mesa generacional donde está cada uno de esos sectores con sus políticas y no solo tener una visión de cada uno de estos problemáticas que vienen los compañeros que están, como el tema de los docentes, que hubo los recortes, los científicos con ciencia y tecnología, las centrales trabajadoras con la discusión de las paritarias, sino tener una visión de país, ¿no? Y articular todas esas diferencias que tenemos en un programa que sea de futuro y en conjunto. Y en esa mesa amplia y generacional, y se lo pregunto a Camila, ¿cómo ven a las generaciones anteriores, digo, a las que están hoy gobernando? ¿Cómo las ven ustedes? ¿Las ven atrasadas, las ven modernas, las ven mirando lo que ustedes proponen y aquello que les están señalando como un llamado de atención? Mira, yo te puedo hablar por Cambiemos, que es el frente que integro. Y te puedo decir que realmente, para empezar, que es un equipo de gente muy joven, ¿no? Y que hay edades de todo, digamos, hay diversidad, pero que siempre se le dio mucho interés y se tuvo muy en cuenta la opinión de las personas jóvenes. Te lo digo hoy, yo soy, además de presidente de Jóvenes Pro, junto con Peter, integramos el Instituto Nacional de Juventud. Hace años que venimos militando nosotros con un gran grupo de jóvenes. Siempre se tuvo en cuenta la visión, no solamente generacional de los temas que te importan, ¿no? A esta edad te importa mucho trabajar con el desarrollo social, te importa trabajar mucho barrialmente, te importa trabajar en temas que tengan que ver con reivindicar
justicia en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, sino también en temas que tienen que ver con la innovación, con nuevas maneras de hacer viejas cosas. Te puedo decir que además en Cambiemos, porque me preguntaban antes por cómo nos integramos con las juventudes, Sí. yo creo que hay un tema que es cuando uno genera confianza, y la confianza se genera con el laburo, realmente son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen. De hecho, tenemos una formación muy parecida. Luciana Rayal, que es ahora presidenta de la Juventud Radical, es mujer, viene hace años, es del interior, tiene un montón de reivindicaciones que lleva adelante, con las que coincidimos, lo mismo con el equipo de Lilita Carrió, lo mismo, como decía recién Camilo, yo creo que un gran desafío que tenemos nosotros, hablando específicamente de los, si querés, sub-35, es también nosotros mostrar con el ejemplo los acuerdos que puede haber, y no me refiero a entregar todo lo que uno cree en pos de lo que el otro cree. Yo creo que sí hay ciertos temas sobre los que uno puede realmente generar un consenso intergeneracional en camino a buscar algunas políticas que puedan ser más de mediano y largo plazo y no estar siempre mirando con lo justo lo que hoy estamos haciendo. ¿Cómo Sí, cuáles? perdón, ¿no? sí. ¿Cuáles serían esos temas? Claro. Bueno, por ejemplo, te digo, tener una política a largo plazo de la prevención del embarazo no intencional adolescente, que es un tema que hoy nos afecta a las mujeres sobre todo, más que a los hombres, y tenemos más de 19.000 casos todos los años acumulados en chicas y algunos que son, cuando son menores de 15 años se considera abuso. Entonces ahí tenés que tener una política que te cruce a través de los gobiernos, porque son Claro, temas que llevan años, lo mismo que es la pobreza. Ahora el miércoles presenta Carolina en comisión, Carolina Stanley, el plan que presentamos nosotros de urbanización de los barrios populares. Ese es un proyecto que tiene que ser sostenido interpartidariamente, porque no puede ser que se sostenga durante el tiempo que tiene vigencia un gobierno y que después algo que tiene que ver con sostener a largo plazo el desarrollo de los 4.200 barrios populares que después se desvanezca. Insisto con la cuestión de la mirada de las otras generaciones políticas, porque me parece muy interesante escucharlos a ustedes y de verdad que uno los mira con la esperanza de las cosas efectivamente pueden ir camino a ser de otra manera. ¿Cómo miran a las otras generaciones? Digo, en el caso del peronismo, por llamarlo más ampliamente, hubo siempre una cuestión más de idolatría de la persona que lleva adelante el mando. Digo, ¿sigue siendo así o hay que cambiar en algunas Yo creo que eso es lo que hay que transformar, ¿eh? Absolutamente. Y me parece que una de las cosas que tenemos de la Argentina es en gran parte por la falta de una dirigencia que pueda tener una política clara con respecto a lo que es la pobreza, clara con lo que es la desigualdad. Porque acá me parece el principal problema, más allá de la pobreza, es la riqueza. Y cómo se distribuye y un Estado que articule y que esté presente. Mira, yo voy a rescatar de Camila Lorena, que tuve la posibilidad de conocerla ahora, pero que tenía referencias por otras compañeras, que la verdad que son jóvenes que están en la política, que caminan los barrios, uno conoce el trabajo que hacen en distintos asentamientos y es reivindicable. No así lo que uno cuestiona es el gobierno en términos de los empresarios y CEOs que hoy son los que nos están llevando a este derrotero económico que estamos viendo, que principalmente la dependencia con el sistema financiero y un plan no de gobierno, sino un plan de negocio, ¿no? Como es el caso de Caputo, de Aranguren, de Duhovne, que nos piden sacrificio a los argentinos, pero ellos no son capaces ni de traer toda la plata que tienen afuera en el exterior. Yo creo que, y valoro, y ojalá que el saldo del gobierno de Macri saque una dirigencia joven más comprometida, con diferencias que uno puede tener, por supuesto, pero siempre apostando a la política y no a las empresas y a los negocios, porque en definitiva se va a ir el gobierno y van a quedar del otro lado del mostrador y va el gobierno que tenga que avanzar con las políticas públicas, va a tener en el caso de la salud a Pharmacity, en el caso de la política aerocomercial a las low cost con Avianca, que es Grupo Macri, en el caso de la energía con Shell y así sucesivamente. Porque digo, ¿no? ella hablaba recién de la ministra Carolina Stanley y me parece que también hay como una especie de perfiles distintos dentro del mismo gobierno, ¿no? Digo, entre los personajes a los que estabas mencionando vos, o los ministros o secretarios o viceministros y demás que mencionabas vos, y algunos otros, como el caso de Stanley o como algunos otros ministros, no sé, estoy pensando en el ministro Frigerio, algunos más, trabajando de otra manera. ¿Ustedes lo ven así? ¿Cómo lo ven? Mira, yo te digo que porque los conozco mucho y lo circulamos y lo trabajamos hace varios años. Yo creo que lo que tenemos dentro de Cambiemos es un equipo.
Y eso realmente lo valoro y te lo digo en serio, porque son personas no solamente que tienen buenas intenciones, sino que realmente estamos todos juntos intentando hacerle un bien al país y trabajando en equipo. Y eso significa, y es el primero el que lo hace el presidente, escuchar voces distintas y aceptarlas. Y creo que eso es abrirse el diálogo de una manera que quizás no se pudo hacer en otros momentos. Escuchar realmente, y fíjate lo que pasó hoy, ¿no? Se convocó a los dirigentes de los bloques del Senado, se viene convocando hace ya los últimos 2 años y medio, el que yo por lo menos estoy en el Gobierno Nacional, venimos teniendo constantemente reuniones para escuchar los intereses, las visiones. Me parece que parte de construir un país, ¿no? Porque todos, cuando escuchás en la calle, la gente dice que quiere un país que esté mejor, un país que se desarrolle. Hay que ponerle nombre a esas cosas, ¿no? Decir un país que se desarrolle, un país con mejor educación, creo que es algo sobre lo cual vamos a estar siempre de acuerdo. Me parece que después hay un tema importante que hay que poner en tela de juicio, que es cómo llegamos a ese país. ¿Vamos a llegar haciendo explotar todo por los aires o vamos a llegar realmente trabajando en equipo, a veces buscando encontrarnos con quienes están del otro lado, convocando diálogos amplios También está la para subjetividad encontrar... de qué es lo mejor para la idea de cada uno. Por Bueno, ahí yo lo te puedo mejor para decir- ustedes es esa idea, lo mejor para ellos sería que el gobierno no... Bueno, lo que acaba de explicar él, y creo que ahí donde está la gran Sí, grieta yo de creo que, nosotros. a ¿Qué es ver, lo mejor para cada uno de cuando nosotros? hay Ahí no superávit nos ponemos de comercial y acuerdo. cuando hay mucho dinero en las arcas, es fácil gobernar. El tema es cuando administras la escasez, que es un poco el país que recibimos, ¿no? Con las reservas del Banco Central. Bueno, yo no soy economista, pero por lo menos soy politóloga, lo estudié siempre desde chiquita y, digamos, un país con reservas muy bajas, donde cuando tuvimos un contexto económico externo positivo, en un momento se cortó y ahí es cuando hay que administrar realmente. Es lo que nosotros recibimos, un país en déficit. Yo te puedo hablar de desarrollo social. Me parece que cuando hay que decirle la verdad a la gente, creo que ahí es donde yo confío realmente en nuestro espacio y en nuestro gobierno, poner las cosas sobre la mesa, decir las cosas como son, entre todos juntos aceptar dónde estamos y tratar de sacar el carro adelante juntos. ¿No demoró demasiado tiempo el gobierno en poner las cosas sobre la mesa? Lo escuchábamos creo que al desde presidente hace algunos días nada más decir era momento de poner los temas sobre la mesa. ¿No demoró demasiado tiempo? Yo creo que desde el primer minuto dijimos lo que habíamos encontrado. Dijimos dónde estábamos. Siempre. Cada decisión que se tomó se dio de cara a la gente contando realmente cuál era la situación. Yo creo que eso no se le puede criticar al gobierno, la verdad, porque así es Mauricio. Él es así. Él siempre dijo, yo a la gente le voy a decir la verdad. Eso es lo que tenemos y me parece que es parte de lo que todos tenemos que asumir como argentinos. Yo a veces con los equipos con los que trabajamos lo conversamos. Me parece que durante muchos años se puso el valor en la ventaja, y no me refiero solo a los gobiernos, no me refiero solo a la política, ¿no? El argentino que se aventaja sobre el resto, el argentino que no paga los impuestos, el argentino que va por la izquierda. Yo creo que es parte de reivindicar el camino que sí podemos recorrer, que me parece que es lo que más nos identifica, pero hay que poner el valor ahí, que es el camino del mérito y el camino de realmente hacerse personalmente responsable por el otro, que no tuvo la suerte de estar donde uno está. Creo que ese es el camino que tenemos que recorrer, ustedes decían, intergeneracionalmente. Me parece que ese es el desafío y yo me enorgullezco de tener un presidente que nos alienta a hacer eso. ¿Pensás que en momentos de Cristina presidenta las cosas también eran así o vos las sentías así cuando Cristina era presidenta? Mira, yo recuerdo lo que fue una crisis internacional del tamaño de lo que significó la crisis del 30, que fue la caída de Lehman Brothers en el 2008 en Estados Unidos, que fue un cataclismo a nivel mundial que acá en Argentina no tuvo el impacto que tuvo en otros países porque se hicieron políticas contracíclicas. Y no había una dependencia de dejar de gravar a la renta minera, a la sojera y a ciertos sectores concentrados de la economía que hoy está ocurriendo. Y me parece que el desafío que tiene este gobierno es que pueda poner límites a lo que es la especulación financiera, límites a lo que son los retenedores de granos y a las sojeras y empezar a distribuir mejor la economía. Y el plan de tarifas está atentando contra el propio modelo de desarrollo del país. Porque acá los que sufren en términos productivos las tarifas son nuestras pymes, ya no solo las familias, sino principalmente el sector del comercio, principalmente del Gran Buenos Aires. Me parece que eso lo tiene que ver el gobierno, porque si no volvemos a caer en el círculo vicioso de la historia argentina de recesión, de falta de consumo, de falta de mercado interno, por las propias políticas que se están aplicando que benefician a unos pocos y ya sabemos a quiénes son. Sí, perdón, no quiero minimizar el impacto de la crisis, ¿no? Obviamente fue una crisis, como lo definiste... La de Lehman Brothers, impresionante. Impresionante y a nivel mundial, pero casualmente por esos años en la economía argentina se empezó a intervenir el INDEC, Sí.
se empezaron a aplicar retenciones a todo el sector agropecuario, todo el conflicto con el campo. Fíjate quién se Pero les tocó los parte de- intereses, que fue, como vos bien decías, Más el allá de sector los agropecuario, y acá se le toca a los jubilados. O sea, Pero los más allá 100 de los mil millones que le intereses. sacaron a los jubilados, ¿por qué no se lo, es el sistema de retenciones que vos tenías al sector agroexportor? Y hoy tenés a Carrió pidiéndoles por favor. Y acá no se hace política con bondad, acá se hace política con reglas claras de un Estado presente. Y eso me parece que es uno de los problemas que está teniendo esta coalición de gobierno, que uno ve a veces personas muy bien intencionadas, pero que no reflejan lo que es el mercado. El mercado no tiene corazón. El capital busca el interés y la ganancia, y estamos en una nueva lógica, la del sistema financiero, que muchachos, esto, no, o sea, en términos de la especulación, le estamos financiando 420 mil millones de pesos solo en intereses a un sector que son los tenedores de las LEVACs, que mañana renuevan esas LEVACs y recemos que no se pasen a los dólares, porque así juegan con nuestra economía y con todos los argentinos. Son los lobos de Wall Street. Yo creo que justamente lo que tiene que ver con tarifas, bueno, yo te digo, trabajo en desarrollo social, o sea, el objetivo justamente es hacer más justo el sistema para que, digamos, yo no tiene ningún sentido que esté pagando 200 pesos de luz, porque lo puedo pagar más. Me parece que ese es un poco el cambio que se está tratando de hacer en todos los órdenes del gobierno. Te puedo decir que Sí, pero Cami, le acaban de sacar una jubilada de 91 años el medidor de la electricidad. Te puedo decir que quienes la situación de las tarifas es muy grave, y vos que recorres los barrios, lo sabés, la realidad ahí me parece que hay que ser, además, yo lo que critico, que yo vuelvo a rescatar, vos sos una dirigente política de juventud y tengo excelentes referencias sobre el Procer, pero acá al que se está beneficiando es a Mitlin, que es parte de Pampa Energía con John Lewis, que es socio de Macri, porque Mitlin fue el que compró IEXA, que es la familia Calcaterra de Macri. Entonces, este negocio de las tarifas beneficia a sectores que están vinculados directamente al grupo de Macri. Ese es un debate para dar, claramente, y forma parte del debate amplio que hay que dar sobre esta cuestión puntual, porque además, como vos bien decías, los afectados son muchos que quedan literalmente fuera del sistema, estamos hablando de pymes, familias, etcétera. Ahora, tampoco era sostenible el sistema anterior, digo, no se podía subsidiar a gente que incluso podía pagar, digo, el ejemplo que estaba dando ella recién y algunos otros ejemplos. Nadie cuestiona eso. Lo me que parece cuestiona que es la forma había una y cuestión el que también era desconocimiento de cara a la sociedad y a los usuarios y como que ni lo Mira, uno yo creo ni que lo en algún otro. momento hay y a los ciertos- empresarios en el Gran Buenos Aires, principalmente cuando acaban de cortar la luz en Lanús. Y hubo una escena de violencia y de saqueo. Esto fue hace 2 horas prácticamente, porque estuvieron sin luz hace 3 días. O sea, no hubo un plan de aumento de las tarifas con un plan de inversión por parte de las empresas. O sea, se pero es aumentaron fácil las decirlo- tarifas es fácil decirlo sin un plan cuando de tuviste inversión durante- por parte de las empresas, porque esa es la crítica, Vamos a ¿no? escucharla a ¿Cómo es Camila el un servicio que se instante. brinda? Y fíjate lo que le pasó hasta Carrió. Vamos a escuchar En un una entrevista instante a Camila, se le por cortó favor. la luz. Por eso, fíjate que durante muchos años tuviste apagones sistemáticamente, sostenidamente, porque si algo que es claro es que en un momento pasamos de exportar energía a tener que importarla. Esa es una realidad. Ahora, de alguna manera tenés que administrar ese recurso que tenés. A mí me parece mucho más justo que tengas 2 millones de hogares, que son 6 millones de personas, con tarifa social, que realmente lo necesitan y no lo pueden pagar, y que el resto de las personas tengas un aumento, digamos, una actualización de tarifas que tenga que ver con la realidad que uno le toca vivir. Me parece que a veces, como dice el presidente, estamos acostumbrados a que las cosas surjan de la nada y que nadie se haga responsable. Y eso te lo digo, como decía antes, no por vos, en general, que quien a veces se hace el vivo y pasa por el costado el tema de los impuestos, me parece que nos tenemos que dar la discusión como argentinos. Y esa es una discusión más profunda que este gobierno en este momento, que tiene que ver con también hacerse responsable de lo que uno hace. Y hacerse responsable porque el crecimiento del país depende, obviamente, del rumbo del gobierno, pero también depende de todos los empresarios, depende de los sindicalistas, depende de una oposición que sea responsable y que si estamos en un contexto donde sabemos todos que todavía tenemos una economía en déficit, que es lo que venimos acarreando hace muchos años y que estamos tratando de dar un crecimiento, y bueno, seamos responsables. ¿Es este el momento para dar la discusión de tarifas o es un momento de oportunismo? Eso es lo que digo que me parece que hay que discutir, y un poco más seriamente creo que tenemos que dar el ejemplo nosotros también de ver que hay ciertos temas donde lo que importa no es lo que piense Camilo o lo que piense Camila, sino lo que le haga bien a los argentinos. Yo creo que es fundamental, porque vuelvo a repetir, va con el modelo productivo y desarrollo de una sociedad, del nivel de consumo, y las tarifas está vinculado a los trabajadores como salario indirecto y a las pymes por el factor principal de desarrollo productivo que tienen nuestras pequeñas y medianas industrias, que las liquida totalmente. Y vuelvo con lo mismo, yo quiero dar un debate de fondo de cuál es el plan de inversión de estas empresas que están vinculadas al grupo Macri, como Mitlin, como IEXA,
como Lewis y Caputo, que son los que se están beneficiando con este aumento de las tarifas. O sea, demos una discusión Y después, abierta fíjate, y las transparente pymes, en ese sentido. si sin problema. lo que tenés que subsidiarle a las pymes es la energía o es el crédito para que puedan acceder a una mayor inversión en el país. Porque El crédito tenemos se un ve que nivel ahora de no va a inversión. ser complicado, pero Tenemos- comparto que hay fíjate que la ley que se acaba de subsidiar la aprobar. energía. Tenemos hace bastante tiempo una estructura para las pymes que no favorece a nadie, te lo dicen todos los empresarios medianos, lo que cuesta realmente poder sostener, digamos, la vida empresarial en la Argentina. Me parece que hace falta un nivel de inversión mucho mayor. Creo que en eso me parece que estamos casi todos de acuerdo en que el nivel de inversión en la Argentina en relación a los demás países emergentes de nuestra Latinoamérica es mucho más bajo. Y creo que ese es el camino que tenemos que aportar. No necesariamente es subsidiarle la energía a quienes lo pueden pagar. Capaz tiene que ver con generar mayores incentivos a que puedan invertir en el país y también tener una estructura mejor para financiar, por ejemplo, respecto a la competencia, ¿no? Tenemos hace años de una manera cerrada la economía, donde el que está es el que gana y no se abre la competencia. Me parece que también es leal poder darle la oportunidad de mejorar para que, en definitiva, quienes se beneficien, que son los usuarios, son ellos los que tenemos que pensar en general, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene el presidente Macri en cada decisión que toma. Tenemos el minuto final, en realidad, pero no quiero dejar de preguntarle a Camilo, aprovechando que está aquí, una información que conocimos hoy tiene que ver con el procesamiento por la causa Otesur. Sí. Y digo, te toca de cerca porque te toca como familia, Totalmente, ¿no? sí. Y qué casualidad, ¿no? Pero digo, en términos de lo estrictamente judicial, hoy nosotros también Sí. hablamos de la cuestión de los tiempos, ¿no? Pero digo, en términos de lo estrictamente Que judicial. avance la justicia y Cristina cada vez que se le presenta una situación así, va, declara y da todos los argumentos que tiene que dar en el ámbito judicial. Lo que llama la atención acá, y que no solo es en Argentina, sino que es un fenómeno regional, por lo menos el caso paradigmático en Brasil con Lula da Silva, es que cada vez que hay un problema en términos de la economía, aparece una causa de un candidato opositor al gobierno. Y cuando estamos a 2 años y medio del gobierno que tiene más de 70 imputados por causas de corrupción, el propio ministro de Agricultura, Echeverre, que es el que hoy tendría que estar garantizando que los granos del sector agropecuario los decomisen, está acusado por lavado de dinero y encubrimiento por parte de la hermana. Y ¿No piensan ambos que en el caso de causas por corrupción, todos debieran, frente a la justicia, y pagar tendríamos que como tener Absolutamente. organismos ¿no? independientes como la Absolutamente. Oficina Anticorrupción y no militantes de espacios políticos a cargo de un organismo que tendría que controlar a los propios Creo que todos, funcionarios. desde el primer momento en que elegimos trabajar en política, que es uno de los lugares más complicados y más difíciles, nos hacemos personalmente responsables y ese idealismo creo que es el que nos hace seguir adelante, pero me parece que en ese camino, que es uno de los más difíciles, todos tenemos que responder por igual, desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces, Y que dar deciden la cuenta de justicia. nuestra vida, y eso yo vuelvo a decir lo que uno valora Son de la ásperos, política. y de- Son ásperos los Son dos. ásperos. Pero es lo que Son uno ásperos, valora que pero es de la celebramos política, este diálogo, que uno celebramos da este cuenta de cómo vive, de cómo milita, de cómo Sí. camina, y en eso es lo que uno valora, por Y va más a que se seguir tenga después de tras las discusiones cámaras. diferentes. Sí, celebramos este diálogo, les queremos agradecer a ambos por haber venido, por haberse también prestado a todos los temas y a todas las preguntas. Así que gracias por haber estado acá. Muchas Un gracias. placer. Muchas a vos.